Ok, nada más aquí puse el teorema de Gauss en su versión más general. Este, Nada más voy a decirlo rápido porque se supone que ya lo discutimos y toda la cosa. Tenemos, como siempre, un campo, el F, PQR, de clase C1 sobre una región y un omega Jordan medible, ¿no? De tal manera que su frontera tiene K pedazos, K superficies, que es, bueno, sí, K superficies, cada una de ellas por pedazos, y ese cero es la masa exterior. En este caso, bueno, ese es el más exterior. Y entonces uno puede dividir la integral de la divergencia en cada una de ellas. Hay que asegurarse que los vectores normales, y eso lo puse por acá, hay que asegurarse que las parametrizaciones que uno está usando inducen vectores normales que todos apuntan hacia afuera. Y bueno, aquí en este dibujo, pues espero que se vea, estoy pensando que mi omega es lo que está dentro de la superficie roja, adentro de la masa exterior. Ese cero es como lo más, pues, la cáscara de afuera. Y estamos pensando que aquí adentro hay unos hoyos y S1, S2 y así, estos son las superficies de los hoyos, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues tengo que, lo único que me tengo que asegurar es parametrizar la curva, bueno, perdón, la superficie, de tal manera que los vectores apunten hacia afuera. Y entonces cuando uno ve este dibujo, dice, bueno, la de la masa exterior, sus vectores sí tienen que apuntar hacia afuera de la superficie, y los otros, los de adentro, apuntan hacia adentro, ¿no? Pero como ahí, como adentro del hoyo no hay nada de la superficie, eso es como hacia afuera de la superficie, no sé si me explico, pero bueno, entonces necesitan nada más estar seguros de que hagan eso, ¿no? Que las de adentro, las superficies de adentro estén parametrizadas de tal manera que sus vectores apunten como hacia adentro del hoyo y se interpreta como hacia afuera de la superficie. Bueno, eso era lo que quería decir, nada más lo escribí, este, para que todo el mundo estuviera contento. Ahí está escrito. Y de hecho, pues vamos a ver hoy una cosa que se deduce inmediatamente del teorema de Gauss, ¿no? A ver, ¿cómo dice esa proposición? Espero poder escribirla. Entonces me voy a pasar a la siguiente hoja y aquí voy a escribir la siguiente proposición. Entonces, proposición. Ahorita hago un dibujito, pero pues como esta ya han visto muchas veces una proposición de este estilo, otra vez empezamos con nuestro campo, definido en una región, de R3, en R3, clase C1. Ahora vamos a pedirle que X esté en U, y vamos a tener una familia de conjuntos Jordan medibles que los vamos a denotar por omega epsilon. Ajá. Dije que era una familia de conjuntos Jordan medibles que cumplen un montón de condiciones, ¿no? A ver, primero, son cerrados, son acotados. Ajá. Y se tiene que, SE, que es la frontera del omega E, es igual a, bueno, así nomás porque así lo denota el país, tal que se es una superficie por pedazos. Superficie por pedazos. X está en el interior de cada uno de ellos. Y el límite cuando epsilon tiende a cero de los omegas es cero.
Si tienen todo esto, entonces la divergencia de f en el punto x también se puede calcular como el límite cuando epsilon tiende a cero de la integral de superficie de ese epsilon de f con respecto a la parametrización, bueno, a una parametrización por el volumen, perdón, entre el volumen del omega epsilon y otra vez ay, ¿cómo lo pongo? Donde sigma epsilon es una parametrización simple de la superficie S epsilon que induce vectores que apuntan hacia afuera, ¿no? Que apuntan hacia afuera de este omega epsilon. Híjole, esta pues ya todo el mundo más o menos debe saber cómo se hace todo, pero voy a hacer un dibujito nada más para fijar ideas. A ver, por acá voy a poner los ejes, no sé, estoy en R3, y lo que estoy diciendo es que me estoy tomando un punto por ahí, X0, ¿no? X0. Por ahí hay una región U, que la voy a pintar así como, pues no sé cómo pintarla, pues ahí está mi región U. Y lo que dice acá, y otra vez estas omega epsilons no necesariamente deberían de estar acotadas, pero pues, voy a pintarlas como, digo, pero no necesariamente tienen que estar anidadas, pero pues no sé qué otra buena manera de pintarlas. Entonces tenemos superficies ahí, esa es una, y luego tendrían por acá otra, no sé, de ese estilo. Esos serían sus omegas, ¿no? Voy a pintar una mejor más afuera porque no sé cómo va a quedar el dibujo. Chingas, me quedó horrible, pero ni modo. Entonces, tengo muchas y se están haciendo chiquitas y se van, bueno, su diámetro se está haciendo chiquito, entonces todas tienen a X en el interior, entonces se van a aproximar a X. Entonces voy a poner así como puntos suspensivos, que según yo ya los había puesto, pero no se ven mucho. Y entonces una típica, pues no sé, voy a agarrarme la de hasta afuera, ¿no? O sea, una típica sería esa, una omega epsilon, se van haciendo chiquitas. Y entonces lo que dice aquí es que se acuerdan que nosotros ya habíamos probado este teorema o una versión de este teorema para cuando los rojos eran cubos, ¿no? Cubos que se iban haciendo chiquitos y de hecho así llegamos a la fórmula del rotacional. Pues lo que dice esta proposición es que uno no lo tiene que hacer necesariamente con cubos, lo puede hacer casi con cualquier cosa que pues cumpla por supuesto, todas las hipótesis del teorema, ¿no? O sea, las superficies pueden ser muy locas, pueden ser muy extrañas, bueno, ni tan extrañas, ¿no? Porque son conexos, cerrados, ¿verdad? Medibles. Pues tampoco pueden ser tan extraños, pero uno se los imagina extraños y entonces dice, pues yo puedo calcular el rotacional, este, usando todas esas, o sea, usando cualquier colección de superficies que cumpla las hipótesis de este teorema. Eso es como lo valioso de este teorema y aunque ustedes no lo crean, sí se usa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trata de ver, o sea, cuando uno trata de cambiar de coordenadas y trata de calcular el rotacional, teoremas de este estilo le sirven. Y también ya hemos visto ejemplos de eso, seguro no se acuerdan, pero vimos ejemplos de eso hace muchos años también. Pero bueno, y entonces la prueba de este teorema es súper fácil, entonces pues la vamos a hacer rápido. Espero que todo el mundo sepa ya cómo hacerla, porque como dije es súper fácil y hemos hecho esta demostración, bueno, no esta, pero unas muy similares a lo largo de este curso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner la prueba. Pues, ¿cómo va la prueba? Pues yo lo que
quiero ver es cuánto es esto, nada más para, pues para después sacar el límite, ¿no? ¿Cuánto es cada una de estas integrales? Y entonces, por el teorema de, de Gauss, yo la puedo escribir como, pues, o sea, esta integral de superficie la puedo cambiar por la integral sobre el conjunto Jordan medible omega epsilon de la divergencia, ¿no? De la divergencia. Ese es el teorema de Gauss. Ay, ahora sí lo dije bien. Y bueno, esto no es otra cosa que la parcial de P con respecto a X más la parcial de Q con respecto a Y más la parcial de R con respecto a Z. Y ya acabaron, ¿no? Bueno, casi. Uno dice aquí, bueno, pon este igual. Y en este igual, ¿qué vas a aplicar? Como siempre, el teorema del valor promedio, ¿no? ¿Y qué dice el teorema del valor promedio? Pues dice que existe un, ¿cómo le llaman? Epsilon, gorro, en la región, en la región, lo escribí horrible, en omega epsilon, que cumple que, tal que, esto es igual a evaluar la función adentro de la integral, o sea, evaluar esto en el xi epsilon. Ajá. O sea, tengo que evaluar todas en el punto que me agarré ahí adentro de la región esa y ya las evalué todas. Y después hay que multiplicar todo esto por la medida, ¿no? Por la medida del omega epsilon. Eso es lo que dice el teorema del valor promedio. Pero ya después que uno hace eso, pues dice, ay, pero no seas payaso porque, acuérdate que cuando uno definió medida de Jordan, eso era una extensión del volumen, ¿no? Y entonces uno puede escribir en lugar de medida. Sí, debía haber aplicado la clásica de borro y pongo lo que de veras es, en lugar de escribir todo otra vez. Bueno, pero entonces dices, ¿te acuerdas que cuando definiste medida de Jordan, esto era una extensión de en R2 el área, en R3 el volumen, y en R4 pues una especie de volumen o hipervolumen, no sé, pero como estamos en R3, esto es el volumen de la región W alfa, ¿no? Y entonces ya acabaron porque otra de sus hipótesis es que, bueno, otra de sus hipótesis, no sé si se acuerdan, pero una de sus hipótesis es que el diámetro de las omega epsilons tienden a cero, ¿no? Ahí lo voy a poner aquí. Tiende a cero, cuando epsilon tiende a cero, ¿no? Y si los diámetros se van haciendo chiquitos, como el X está en todos, entonces, pues lo que tiene que pasar es que cualquier cosa que esté allá dentro de los omega epsilon, pues también tiene que tender al X0, ¿no? Entonces, por acá observamos que el Xi epsilon, pues tiene que converger al X epsilon cuando epsilon tiende a cero. Esas nada más son observaciones, ¿no? Y la última observación que habría que hacer es que el campo es C1, ¿no? O sea, si el campo es C1, pues eso significa que todas estas son continuas. Y ya, todas estas son continuas. Pues es la definición de ser C1, ¿no? Tiene derivadas continuas. Y ya acabaron porque entonces cuando uno quiere calcular, bueno, ya después de hacer otras observaciones, pues dice, a ver, entonces el límite cuando epsilon tiende a cero de la integral en la región S epsilon F punto con respecto a sigma por el volumen, bueno, entre el volumen, perdón, entre el volumen de esto, que es lo que queríamos calcular desde el principio, pues la de arriba ya sé cómo hacerla, ¿no? Bueno, lo pongo. Bueno, por cierto, el volumen, pues, bueno, uno pone esta integral, pues lo que le salió acá abajo lo pone aquí, y entonces observa que el volumen se elimina con el volumen, entonces solo te queda que eso es el límite cuando epsilon tiende a cero de, pues,
ya después de sustituir te queda la derivada de P con respecto a X evaluada en el X y epsilon, más la derivada de Q con respecto a Y evaluada en el X y epsilon, más la derivada de R con respecto a Z evaluada en el X y epsilon. Y dices, bueno, pero por lo que dice arriba, cuando epsilon se va a cero, aquí dice cuando epsilon se va a cero, pues el xi tiende a x0 y estas son continuas. Entonces, para calcular este límite, solo tengo que, ¿cómo se llama? ¿Cómo decían sus maestros de la primaria? Solo tengo que evaluar, ¿no? Entonces, pues esto me queda la parcial de P con respecto a X evaluada en cero, la parcial de Q con respecto a Y evaluada en X0, más la parcial de R con respecto a Z evaluada en X0, que eso no es otra cosa que el rotacional, no que el rotacional, no, perdón, que la divergencia, ¿no? Divergencia de F evaluado en X0, y creo que eso era lo que queríamos probar, ya no me acuerdo, si no el límite era igual a la divergencia. Entonces, está bien y ya acabé este teoremita. Perfecto. Bueno, híjole, y ahora viene el choro de que es el rotacional, creo. Híjole, bueno, entonces voy a tener que aquí explicar unas cosas. Bueno, esto termina este teorema y ya me voy a pasar a explicar otra cosa. Y para eso creo que necesitamos un dibujo que me robé del PAES. Espero que sí. Sí, sí, entonces necesito este dibujo. Déjenme robármelo. ¿Dónde lo habré dejado? Acá, ahí está. Entonces vamos a usar este dibujo. Yo creo que ahí se ve bastante bien. Entonces, a ver, híjole, a ver si puedo decirlo bien. Este, ok. A ver, concentrémonos primero en el choro y después pasemos las cuentas, ¿no? Supongo que primero va el choro y después las cuentas. Este, entonces, la situación es la siguiente. Nos vamos a pensar en esta situación. Uno tiene una esfera, ¿no? La voy a empezar a pintar, te voy a empezar a poner colorcitos porque no sé cómo ponerle colorcitos. Ya hicimos, recuerdo que yo ya les expliqué este choro para cuando estábamos viendo el rotacional, creo, pero bueno, en R2, ahora estamos en R3, pero no sé, y Natalia les ha de haber explicado un choro parecido, pero igual ahí va, ¿no? Entonces tienen una esfera. Y el país, que es medio payaso, dice que la anclen en el origen por un alfiler que vive en R4. Yo no creo que necesitan ser tan payasos, pues piensen que está ahí anclada de alguna forma en el origen, ¿no? Es una canica, pues está rellenita, creo que no importa si está rellenita o no, pero es una canica y piensen la que está anclada ahí y que gira, ¿no? Que gira para todos los lados, eso es como lo que uno se tiene que imaginar. O sea, está pinchada ahí en el origen, en el centro, pues, de la esfera. Y entonces, quién sabe cómo esté hecha, de qué material, pero gira para todos lados, o sea, en todas las direcciones y en todos, para todos lados, ¿no? Sí está bien, pero, o sea, está anclada, pues gira significa que se queda ahí puestecita y nomás va a empezar a girar pues para como ustedes le digan, ¿no? Y entonces uno dice, ay, a ver, ¿qué pasa si yo le pego, y aquí está, pues el dibujo, o sea, te fijas en este punto que el país llama X gorro, ajá, el azulito,
que estoy pintando ahora y le pegas ahí con una fuerza, ¿no? Y entonces si tú le pegas ahí con una fuerza, pues en teoría, y aquí pues el par representa la fuerza como este vector, le pegas con una fuerza y pues en teoría va a empezar a girar, pues uno dice, así como está puesto el dibujo, fíjense que le estás pegando como con un vector paralelo, ¿no? En esa, más o menos, pues. O sea, estás pegando en un vector paralelo. Y entonces lo que uno podría pensar o lo que deberías de pensar es, pues si yo le pego con un vector que es como paralelo, pues tiene que girar como mucho, ¿no? ¿Sí está bien? Y entre menos, o sea, pues entre menos paralelo sea el vector, o sea, entre más perpendicular se vaya haciendo, pues como que va a girar menos. No sé si me explico lo que estoy diciendo. O sea, aquí pues, va a girar más y como que entre menos o sea, si yo parara este vectorcito, si en lugar de que fuera el que pinté fuera uno así, pues cuando le pego con ese como que va a girar menos, ¿no? Pero bueno, no quiero poner otro vector en el dibujo porque se vuelve una porquería. Y entonces dices, bueno, yo lo que le pego ahí y la pelotita, la canica gira. Y yo lo que quiero medir es cuánto gira, ¿no? O, bueno, primero, cuánto gira y cómo gira. Eso es como lo que yo quisiera medir. Y entonces uno dice, bueno, pues, ¿cómo le hago yo para medir cuánto gira y cómo gira? La primera observación es que, otra vez, si uno le pega ahí, este, si uno le pega como de manera tangencial, pues, con una fuerza tangencial, pues como que va a girar más. Y la segunda observación es que, pues, si uno se toma un vector, pues normal, a SF, entonces como que cuando lo ves desde el vector normal, pues la cosa debería de girar como en ese círculo, ¿no? O sea, cuando tú lo ves desde el vector normal no vas a ver una esfera, ¿no? Vas a ver un círculo cuando lo ves desde el vector normal y entonces, pues, tú le pegas y entonces vas a ver como un círculo que gira, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces uno diría, bueno, pues, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Porque yo quisiera como definir un eje de rotación, ¿sí? Y entonces, ¿quién sería el eje de rotación? Otra vez, si tú lo ves desde el vector normal, no ves una esfera, ves un círculo que está girando y entonces puedes pensar que el eje de rotación, pues es exactamente la línea que pasa por el centro del círculo que estás viendo, ¿no? Sí está más o menos claro lo que estoy diciendo. O sea, tú lo ves desde el vector normal. Ay, por cierto, aquí está el vector normal, que se llama N cruz F. Ay, chino, quería poner eso. N gorro cruz F. Ese es el vector normal. Y entonces, otra vez, pues lo ves desde el vector normal y dices, yo lo que veo un círculo. Y entonces, como cuál debería de ser el eje de rotación de mi círculo, pues debería ser la línea que pasa por el centro. No estoy viendo un círculo girar exactamente. Y entonces uno se pregunta, bueno, pues quién es ese, quién es ese eje de rotación? Pues resulta que es exactamente, a ver, vamos a tratar de decir las cosas. A ver, entonces ahora sí piensa en esta situación. Nunca lo dije porque empecé diciendo que la esfera estaba anclada en su centro por un alfilercito, ¿no? Así, pum, ahí está anclada. Nunca dije que iba a poner el origen ahí, pero si uno pone el origen ahí, o sea, si uno pone el origen ahí en el centro, que es lo que se hace para que las cosas sean menos complicadas, si uno dice, pues pone el origen en el centro y piensa que tu, ¿cómo se dice esto? Piensa que tu vector de verdad es bueno, pones aquí en el centro y pones el eje de las X y las Y de tal manera que este sea el punto 1, 0, 0, ¿no? Que el X sea el 1, 0, 0. Y entonces, cuando cuando calculas, este,
Híjole, ya no sé qué es lo que quiero decir. ¿No es R00 por la R de ahí? ¿Cuál R? No, Ajá, este es el vector. No sé de qué R me estás hablando, perdón, pero esa R este, chiquitita que está en el eje Y, que es el radio. ah, no, pero yo lo que quiero, sí, bueno, esa R está bien, pero no tiene nada que ver con lo que dije, ¿eh? Lo que dije fue que, yo voy a pensar que, a ver, voy a pensar que, nada más para ver que todo lo que voy a decir está bien. O sea, quiero hacer un caso particular, eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, o sea, primero piensas a la esfera como que no hay ejes coordenados, tú dices, ay, pues le pegué en algún, bueno, sí está anclada en algún lado, ¿no? Está anclada en algún lado, dices, le pegué, y entonces cuando le pegué, pues se movió, ¿no? Y entonces, ¿qué dices? Lo que quieres decir es, pues yo la quiero ver desde el vector normal. Entonces, tú calculas el vector normal a la fuerza y y dices, pues cuando la veo desde el vector normal, si le pegué con una fuerza más o menos buena, voy a ver un círculo que da vueltas. Eso fue todo lo que dije. Y ahora quiero saber cómo medir ese número de vueltas, ¿no? Eso es lo que quiero más o menos decir, cómo se hace. Y entonces, para decir más o menos cómo se hace, voy a poner un caso muy particular, ¿no? O sea, el caso muy particular es este que está pintado en el dibujo, ¿ok? Entonces, ahora sí voy a describir el caso muy particular. El X lo pongo en el punto, bueno, primero pongo el origen en donde estaba, este, en donde estaba el centro, ¿no? En donde se supone que está anclada la esfera. Ahí pongo el origen. El X lo voy a poner en el punto 100, ¿no? Yo lo puedo poner donde yo quiera, ¿no? Porque la esfera la puedo girar hasta ponerla donde yo quiera. ¿Sí, ahí vamos o no? Es un caso bien Ujú. particular, ¿eh? La Sí, estoy acomodando a la esfera de tal manera para que yo vea cómo se mueve y que tenga un tipo de argumentación de lo que voy a decir después está bien, ¿ok? Eso es lo que estoy tratando de intentar, ¿sí? Y sí, entonces cuando pongo o sea, si tú dices, pues si yo puse ya el cero, el punto en el 100, dices, pues ¿desde dónde me conviene ver? Pues me conviene ver desde el eje de las X, ¿no? Puesto así como está este dibujo. Sí, está claro, pues desde ahí me conviene ver. ¿Por qué? Porque si uno pone, por ejemplo, si uno ve desde el eje de las X, lo que va a ver es un círculo, ¿no? Y el 100 va a estar hasta arriba, ¿sí? O sea, eso es lo que me conviene ver. Y luego dije que le iba a pegar con una cosa que era como tangencial, ¿no? Entonces, cuando estoy viendo desde el eje de las X, estoy viendo mi círculo y veo el punto 100, va a quedar hasta arriba, ¿no? Y entonces una fuerza más o menos tangencial, o bueno, no más o menos, de hecho, tangencial, sería una que o sea, ¿para dónde se tiene que mover en este dibujo? Pues, una fuerza tangencial tendría que ser ¿de qué forma? Pues para que sea de veras tangencial, cuando yo estoy viendo desde el eje de las X, para que sea de verdad tangencial, pues tendría que moverse, o sea, no tendría que, bueno, a ver, o sea, tendría que estar, a ver, lo que estoy tratando de decir es, este punto está en el plano YZ, ¿no? Y entonces si yo me tomo un vector en el plano YZ para que se vea tangencial, o sea, este azul para que se vea tangencial en el YZ, pues tendría que ser como de esta forma, ¿no? A ver, le voy a poner nombre al azul. El azul tendría que ser como de la forma 0 - A 0, ¿no? ¿Sí? O menos un número, o sea, escogí A porque A escoge el doctor Páez, ¿no? Porque así lo escoge. Y sí, más o menos lo ven, porque aquí está pensando que aquí está el eje de las 10 positivo, aquí está el eje de las X, no sé por qué. Voy a pensar que el positivo está de este lado, el eje de las X. Sí ven lo que estoy diciendo. Y entonces uno tangencial a este 100, pues va a ser ese, ¿no? Porque este 100, pues estoy pensando que estoy viendo desde el eje de las X. A ver, no sé si me explico. A ver, voy a poner acá un dibujito, ¿no? Cuando yo estoy asomado a esa cosa desde el eje de las X, lo único que veo es esto, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ay, qué feo está esto. Lo único que veo es una cosa de este estilo, ¿no? Eso es lo único que veo. Estoy yo asomado desde el eje de las X, ¿eh?
Entonces lo único que veo es una cosa de ese estilo. Sí está bien, bueno, con un círculo que de verdad esté ahí como bien hecho. Bueno, eso no parece un círculo, pero supongan que es un círculo. O sea, yo estoy viendo este dibujo desde el eje de las X, ¿no? Y entonces quiero imaginarme una situación como más o menos ideal. Aquí estaría mi punto, aquí estaría mi punto hasta acá arriba. Este sería mi X gorro, ¿no? Y dije que le iba a pegar con una cosa tangencial, y entonces pues dices, pues una cosa tangencial, entonces el vector azul debería de ser como así, ¿no? Y si lo veo así, dices, ah, pues si el vector azul le va a pegar de manera tangencial, pues tiene que ser un vector que viva en el plano YZ, ¿sí está bien? Y que sea pues, paralelo al eje de las Y, ¿no? O sea, aquí está el plano Y, Z, ¿no? Es lo único que veo desde cuando estoy viendo el eje de las X. Y si va a ser tangencial, pues bueno, debe de ser exactamente paralelo al eje de las Y. Por eso me estoy tomando el punto hasta arriba. ¿Sí está bien? Y si uno calcula n cruz f, ¿dónde lo pondré? A ver, lo voy a poner por acá. Si uno calcula n cruz f, ¿cómo se hace n cruz f? Pues pone uno, este, ¿qué quería yo? Ah, sí, n cruz f, ¿no? Este, ajá, sí, no, ajá, n, bueno, a ver, ¿quién es Sí, ya me confundí. Este, ajá, ajá. ¿Quién es el vector? Así, ¿quién es el vector normal que... es que n nunca lo puse, por razón estoy confundido. A ver, aquí está. ¿Quién es el vector normal a la superficie, bueno, a la esfera en este punto? Aquí está pintado, pero no lo... el doctor Páez sí lo pintó, pero yo no lo pinté. Como es, NX. sí, como estoy en una superficie, como estoy en una esfera y lo paré exactamente, pues la paré exactamente en el eje de las X a esta X, en el eje de las Z, perdón, a esta X gorrito, pues entonces el vector normal a la esfera en el punto X es este de acá, ¿verdad? O sea, es ese mismo, ¿sí o no, jóvenes? O sea, X tiene coordenadas eso, pero además es su vector normal, pues tiene que ser el canónico del eje de las... Ay, no, es el canónico, chin. Su vector normal, ¿quién es? Sí, es el canónico, ¿no? Ya ven, es que estoy, con razón, todo me está saliendo mal, porque todo el mundo me dice que sí, sí, no sé qué, y cuando puse esta cosa, nadie me dijo que estaba yo loco, ¿no? Pero Este yo tiene dije, coordenadas, este tiene coordenadas, sí dijiste, ¿eh? ¿Y por sí, qué que no te tenía hice coordenadas caso? R00, ¿no? 0, 0, 1, ¿no? ¿Ah, Porque qué? Ah, está entonces en, no, sí estaba loco yo. sí, también estabas loco tú, pero este está parado en el eje de las zetas, ¿no? Entonces tiene coordenadas 0 en la X, 0 en la y 1 en la Z, ¿no? Sí, aquí está el eje de las zetas. Y como está parado ahí, o sea, bueno, además de tener coordenadas el punto XS, el vector normal que fue el que pinté acá de, ¿cómo se llama? De anaranjadito, este de acá, pues su vector normal es el mismo, ¿no? Sí está bien, o sea, ya estoy hablando del vector normal con respecto a la superficie esta roja, ¿no? Que es una esfera, pues. Entonces está parado en el polo norte, pues, y entonces su vector normal, pues, es el eje de las zetas. ¿Sí está bien o no? A ver, todo esto lo estoy diciendo para que cuando dices, ah, bueno, entonces lo que vería en mi dibujo acá, dos dimensional, vería ay, ¿dónde está mi color? Vería este dibujo, ¿no? Si lo estoy viendo desde mi visión dos dimensional, si estoy viéndolo desde el eje de las X, vería este dibujo. Y entonces, cuando yo le pego con la fuerza azul a este círculo, cuando lo estoy otra vez viendo desde el eje de las X, pues mi círculo gira, pues, digamos, en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y además gira, pues, con este punto fijo, ¿no? O sea, su eje de rotación como que suena a que es el eje de las X. Bueno, todo eso
Nada más es para justificar que fíjese usted que si de veras hace el producto cruz de estos dos, a ver, vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace el producto cruz? El producto dicen es IJK y luego pone aquí el vector n, que en este caso es el 001, y que después pone el f, que es el 0 menos a, coma 0. Ese sería el vector normal, ¿no? Y entonces, ¿qué les queda como vector normal? Pues les queda a, luego les queda 0 y luego les queda 0, ¿no? O sea, de hecho, el vector normal, que es este de acá, sí de verdad es el de las ejes de las X, es el, bueno, uno paralelo al eje de las X. ¿Sí está claro, no, jóvenes? Y entonces, ese va a ser como su eje de rotación, ¿no? O sea, cuando tú le pegas, cuando ya la pusiste ahí bien, bien acomodada, tu eje de rotación va a ser el eje de las X, en este caso muy particular, ¿no? Cuando estamos haciendo el 001, el A-00 y etcétera. Y entonces lo que uno dice es, este, pues entonces, si yo conozco ya como que el eje de rotación, pues ya tengo información de como cuánto, pues, como no como cuánto, sino cómo va a rodar, cómo va a rotar esta esferita, ¿no? Sí, ese es el primer punto. Entonces, bueno, entonces resumiendo, ¿no? A ver, vamos a resumir esto. Si uno cree todo eso que acabamos de decir, y espero que sí lo crean, entonces, si yo tuviera una esfera así como general, o sea, ya regresando al problema general, y le pego, no sé, con una fuerza, ya no tendría por qué ser perpendicular ni nada, ¿no? Le pego con cierta fuerza F y me fijo, ya quién sabe dónde está, ya no está el punto en el polo norte, quién sabe dónde está, y me fijo en el vector normal a la superficie, en ese punto. Bueno, voy a pensar que este es, que este es X, este de aquí, ese se llama X, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues suponte que yo le pego, otra vez la curva esta está anclada, ¿eh? Eso siempre está, o sea, su esferita siempre está anclada. Y entonces dices, si yo le pego ahí a nomás con una fuerza, ¿eh? O sea, nada más le van a pegar en ese punto, nada más le van a pegar en ese punto con un solo vector. Entonces dices, pues me fijo en N cruz F, híjole, no sé cómo pintarlo, lo voy a poner por acá. Me fijo en N cruz F y entonces yo digo que ese es un buen lugar, bueno, que la esfera este, va a rotar como con eje de rotación S, ¿no? O sea, uno puede pensar, pues va a rotar y uno puede pensar que el eje de rotación es ese. Es decir, que si cuando uno ve esta figura con el vector normal, lo que va a ver es un círculo que va girando en esa dirección. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Y eso era cuando le pegué, pues ya en cualquier lado. Entonces puedo pensar que el eje de rotación de cuando aplico la fuerza F es exactamente el vector verde, ¿no? Y entonces si ya tengo un eje de rotación, yo dije que quería medir como cuánto, cómo, ¿cómo lo digo? Yo quería medir cómo rotaba la esfera, ¿no? Cuando yo aplicaba esa fuerza. Entonces, pues hay dos preguntas. La primera pregunta, que según yo ya medio respondimos, es ¿cuál es su eje de rotación? Pues su eje de rotación debe ser N cruz F, ¿no? Y la otra pregunta que uno te tendría que hacer es como cuánto rota, o sea, como cuántas vueltas da cada vez que le pegas con la fuerza F, ¿no? Ya sabes cómo rota, ¿no? Porque ya tienes un eje de rotación. Y ahora la siguiente pregunta que uno tendría que hacerse es ¿cuánto rota? O sea, como cuántas vueltas da si uno lo piensa en ese sentido. ¿Sí está bien, jóvenes, o no? Como cuántas vueltas da. Y entonces, sí, dime, ¿alguien iba a decir algo o No, solo era para decir sí. solo se quejaron así? Bueno, ok.
Sí, está bien, entonces ya tengo el eje de rotación y ahora lo que quiero saber es cuánto rota, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿cuánto rota? Entonces, uno dice, pues recuerde usted que la magnitud, lo voy a poner por acá, la magnitud, pues ya sé para dónde roto, ¿no? Pero también yo sé que la magnitud de este vector, este, pues eso es como la fuerza en la que te avienta, ay, ¿cómo lo digo? Este, es la fuerza, perdón. Esa es la magnitud de la fuerza que tú estás ejerciendo sobre la esfera, ¿no? Esa es la interpretación física de esta norma, ¿no? Es la magnitud de la fuerza, ¿no? Y entonces acuérdense que pues por la segunda ley de Newton, si yo aplico una fuerza, pues eso me va a aventar cierta distancia en determinado tiempo, ¿no? Y yo lo que quiero como es calcular como cuánto me va a aventar esa fuerza, pero esta esfera está anclada, entonces no se va a mover. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es girar. ¿Y cómo mido cuántas veces gira? Pues eso me lo va a decir, o sea, esta magnitud me diría como cuánto avanzaría, ¿no? Por la segunda ley de Newton. Pero como estoy anclado ahí, lo que en realidad me está diciendo es como cuántas vueltas va a dar, ¿no? Pero yo quiero contar el número de vueltas y entonces una buena forma de decir, bueno, pues uno lo divide entre 2πr, ¿no? Porque 2πr es ¿cómo se llama? Es el perímetro de la circunferencia, ¿no? O sea, otra vez lo estamos viendo desde el vector normal, quiero saber cuántas vueltas da, pues entonces esta fuerza me avienta cierta distancia, pero como estoy anclado, no me va a aventar cierta distancia, ¿no? Sino me va a hacer girar cierta distancia, y yo lo que quiero medir es como cuántas vueltas da. Entonces digo, pues agarro esta magnitud, la divido entre el perímetro y eso me va a decir cuántas vueltas da cuando yo aplico esa fuerza. ¿Se entiende, jóvenes, o no? ¿Por qué era, lo único que no me queda claro era por qué era entonces el producto, digo, la norma del producto cruz? Porque esta es la magnitud de la fuerza, ¿no? O sea, a ver, acuérdate que tú estás, otra vez vamos a regresar a nuestro dibujo, dos dimensional, ¿no? Acá, a ver, déjame ver. Entonces, ¿te acuerdas que el vector, ¿te acuerdas que el producto punto, medía, este, ¿cómo se llama eso? El área de un paralelogramo. No me Sí, sí, el contesta. área del paralelogramo está dado por la norma del producto cruz. ¿Y Ah, eso, y eso qué significaba, te acuerdas? pues que el área del paralelogramo es la norma del producto cruz, o como que sí. Mm, Bueno, sí, en este caso sería A, ¿no? en este caso sería A. ¿Cuál caso? Ajá, o sea, el área del paralelogramo es A, ¿no? Ya, ya, ya. A ver, lo que pasa es que aquí hay híjole, no sé cómo pintarlo. Déjame hacer un dibujito a ver si eso te aclara las cosas. Este, había ay, a ver, déjame pintarlo acá. Este, ¿dónde lo voy a pintar? Pues lo voy a pintar aquí. No sé si te acuerdas que ¿cómo se llama? Este, la norma del producto punto medía como una especie de proyecciones, ¿no? Y por eso podías sacar el área del paralelogramo, porque decías, pues me proyecto como hacia este lado y me proyecto como hacia el otro lado. China, es que no te puedo hacer un dibujo más o menos, más o menos claro. Híjole, lo que tienes que pensar, no sé cómo lo deberías de pensar. A ver, lo que tienes que pensar es que el producto cruz lo que te está diciendo es como ¿cómo se dice eso? Como qué fuerza, ¿cómo lo digo eso? El producto cruz lo que te está diciendo
es como sí, qué fuerza estás ejerciendo en este punto con respecto al plano que está allá abajo, ¿no? No sé si te acuerdas de eso, pero este, o sea, esa es la interpretación física, porque, o sea, como que o sea, la F jala hacia un lado, ¿no? Pero el vector normal te está anclando hacia el otro lado. Y entonces esta norma, bueno, la norma de esta cosa, te dice cómo se mueve como con respecto híjole, al plano, ¿no? ¿Cuánta fuerza está ejercida sobre F con respecto al plano? ¿Sí me explicó o no? ¿O ya te confundí más, Daniel? Dime. Eh, O sea, lo que pasa es que tú, o sea, tú estás en tres dimensiones, ¿no? Y sí, entonces, cuando tú le aplicas la fuerza, pues como que esas fuerzas te podrían jalar hacia otro lado, ¿no? O sea, el F y el N no tendrían por qué vivir en el mismo plano, ¿no? Sí, sí, perdón, en el mismo, el F y el N sí viven en un mismo plano, pero lo que estoy tratando de decir es que la, la F, o sea, te dice como cuánta fuerza ejerce F en ese plano N cruz, en el plano que vive N cruz F, ¿no? ¿Me explico o no me explico, Daniel? Dime. en el Es que DN, creo que ya te estoy confundiendo, ¿no? Creo que ya te... no, no es- mucho, o sea, bueno, sí, un poco creo, pero es que, o sea, es la fuerza que ejerce en el plano hecho por F y N. Ajá, exacto. Ah, ok, ok, sí, sí, O sí. sea, es la fuerza que va a ejercer, si tú la vieras solamente en el plano F cruz N. ¿Sí me explicó o no? O Sí, sea, o sea, pues, es la fuerza que va a ejercer ese vector, pues, se va a ejercer en el plano F cruz N. ok, Sí, más o menos. sí, 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 Es, sí. es que se ve que no, que, 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 que no saben bien producto punto ustedes, ¿verdad? Como Cruz, que, sí, como que muchas, digo, perdón, producto cruz, como que muchas veces uno se confunde con eso. Pero bueno, y con todas sus interpretaciones como geométricas, eso es lo que estoy diciendo. ok. No sé si quieras que diga algo más al respecto, No, si, está bien. si no, pues si quieres luego lo platicamos porque creo que nos estamos atorando un poco aquí. Bueno, no Sí, sé si alguien más tenga duda acerca de eso, y lo platicamos con más calma, pero teníamos que hablar de Producto Cruz y esas cosas. Yo creo que no vale tanto la pena, pero bueno, ustedes díganme. Nadie dice nada, entonces le voy a seguir. Y entonces, a ver, pues ya acabaron, ¿no? Era todo, ese es todo el choro, pues ese es el choro de por qué lo que voy a decir es cierto. Pues uno, a ver, ¿cuál era el problema original? El problema original uno tenía pues su fuerza, que se ejerce, o sea, pues le aplicabas una fuerza, bueno, a ver, lo voy a poner acá. El problema original era, uno tenía acá su esfera, se agarraba un punto en la esfera, ese era el problema original. Este, Se agarraba un punto en la esfera, le aplicaba una fuerza, que quién sabe cómo sea, sí está bien, y eso pues hacía girar, aquí está el vector normal esta. Acuérdense que nuestra esfera está ahí detenida, ¿eh? Eso hacía girar nuestra esfera de cierta forma y lo que queríamos nosotros era decir una buena forma de medir como cuánto gira, ¿no? Cómo gira y cuánto gira más, más bien. Y entonces lo que estoy tratando de decir es que toda la información que necesitamos está codificada adentro de este vector, ¿no? ¿Cómo gira? Pues con eje de rotación ese vector. ¿Cuánto gira? Pues si lo ves desde el vector normal, gira tantas veces como la norma entre 2πr. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, todo lo que estoy tratando de decir es, pues este vector me da toda la información acerca del movimiento pues, de cómo gira esta esfera, ¿no? Y ya, bueno, ya ese es como el choro. Y entonces uno se va al siguiente dibujo del PAES, perdonen ustedes, déjenme robármelo. Uno se va al siguiente dibujo del PAES, y ¿qué es este? Uno se va al siguiente dibujo del PAES. Ajá, ajá, le pone copiar. Y entonces dice, pues
Pues eso que acabamos de decir funciona solamente para una fuerza y para un punto, ¿no? Este, y entonces, ¿qué pasa si le aplico dos? O si le aplico tres, o si le aplico 18. De hecho, en el dibujo del PAES, no sé si lo vean, pero aquí solo se lo está aplicando a dos puntos. Voy a ponerle colorcitos para que más o menos se vea. Este, de hecho, aquí la ya no me acuerdo cómo puse yo las cosas, así ya me acordé. La fuerza era así, ¿no? Era de color de este. El vector normal era de color anaranjado. Ahí está el vector normal. Y en este caso, pues el producto punto les quedaría paradito acá, ¿no? O sea, está pensando que ahora le va a pegar como en otra dirección. Y de hecho, acá la situación para el punto x2 sería pues el vector normal está acá arriba. Sí, el cruz, el normal está acá y esta fuerza está acá, ¿no? ¿Y a poco no parece ser? Fíjense que en esta situación, en la situación de este lado, la que acabo yo de pintar, le está pegando en el X1 como, también como un poco de manera tangencial, ¿no? Y le está pegando también en el X2 un poco de manera tangencial y, ¿cómo se llama? Y support, ahí cómo lo quiero decir. Y como en la misma dirección, ¿no? O sea, cuando yo le pego en el X1, como que lo que va a pasar es que el eje de rotación va a ser el eje de las zetas. Si le estoy pegando como de manera tangencial otra vez, el eje de rotación va a ser el eje de las zetas y esta fuerza se va a sumar con esta fuerza, ¿no? O sea, la F1 se va a sumar con la F2, no sé si lo vean. Y entonces sí tiene sentido que pues dices, pues el eje de rotación es el eje de las zetas y como que esas fuerzas se van a sumar, ¿no? Y de hecho acá en el otro, a ver, déjenme lo pinto el otro. Este sería el vector normal, este de acá. Este sería, ahí donde está el vector normal. Aquí le está pegando como para acá. Y aquí le está pegando como para acá. ¿Qué va a pasar en ese caso, jóvenes? A ver, aquí el X1 y el X2 los pusimos en el polo norte y en el polo sur, ¿no? Este, y bueno, las fuerzas otra vez como que son tangenciales. Y entonces, ¿quién va a ser el eje de rotación? El eje de rotación otra vez va a ser el eje este, de las X, ¿no? Y entonces uno dice, si uno le pega acá, si uno le pega acá en el X1, la cosa, bueno, tienes que estarla viendo como desde el eje de las X, la cosa como que va a empezar a rotar en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero si tú le pegas del otro lado, pues como que se va a rotar en el otro sentido y se van a eliminar, ¿no? A ver, lo que estoy tratando de decir es, bueno, no yo, el doctor Páez, lo que estoy tratando de decir en este dibujo es que, pues suena como lógico que si tienes dos fuerzas, pues que las fuerzas se sumen, ¿no? Sí, en este caso. En este caso, en el caso del lado izquierdo, como que F1 se suma con F2 y eso haría que la esfera rotara más veces, ¿no? En el caso del lado derecho, como que el F1 se elimina con el F2, ¿no? Porque uno va para un lado y el otro va para el otro y tienen el mismo eje de rotación. Y entonces te quedaría, si de verdad la magnitud de F1 y F2 son iguales, entonces te quedaría, sí, bueno, cuando haces el producto punto, te quedaría uno, el negativo del otro, ¿no? Y entonces se eliminarían. ¿Y qué es lo que uno piensa que de verdad pasa en la vida real, ¿no? Si uno subiera su esfera ahí y le pegara con una magnitud en el polo norte y con la misma magnitud en el polo sur, lo que debería de pasar es que la esfera se quede fija, ¿no? ¿Sí me explicó lo que estoy diciendo o no, jóvenes? Y entonces lo que uno dice es que, bueno, pues entonces suena lógico pensar que cuando tiene uno una cantidad finita de cosas de ese estilo, suena lógico pensar que cuando uno tiene una cantidad finita, para calcular el eje de rotación y como cuánto se va a mover o sea, ya aplicando varias fuerzas, pues suena natural que el número quién va a ser.
pues el número va a ser la norma de, bueno, que lo que ya te describe todo, pues va a ser la suma, ¿no? O sea, tendría, en este caso tendría un punto x1, punto una fuerza uno más una fuerza K y un punto y un vector normal NK. Sí, más o menos es lo que estoy diciendo. Bueno, todo esto dividido entre 2pi R. ¿Ok? Sí está más o menos claro lo que estoy diciendo. O sea, los físicos lo que dijeron fue, pues fíjate tú que pues, la suma de estas te dice más o menos bien cómo es que rota la esfera. Y lo que está tratando de ejemplificar Páez es que uno puede pensar naturalmente que en estos dos ejemplos, ¿no? O sea, si uno tiene una fuerza y aplica otra fuerza como en la misma dirección, pues esas fuerzas se tienen que sumar y entonces la esfera va a rotar como 2 veces más rápido, ¿no? Y si uno pone fuerzas opuestas, que aunque no, o sea, esta F1 y este F2 son fuerzas opuestas, ¿no? Y si una le pegas para un lado y para el otro, pues como que la esfera se debería de quedar fija. ¿Sí, ahí vamos o no, jóvenes? Y entonces, pues ya que tienes esa fórmula, dices, pues pues entonces lo que voy a hacer es decir, ¿y qué tal si tengo 1000 fuerzas? Pues ya tengo una fórmula. Ahí no son productos cruz. No sé dónde, es que ya no sé dónde estoy. Sí, son productos Cruz, ya sé de qué me estás hablando aquí, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí, gracias. De hecho, déjales, pongo paréntesis para que se vean más bonitos. Ahí está. Sí, son productos Cruz. Y bueno, ya saben para dónde va el asunto, ¿no? El asunto es, pues, ¿para dónde voy? Pues, voy este, pues, para hacer. Ahora, ¿qué tal si no tengo un número finito de fuerzas, si no tengo un campo de fuerzas, ¿no? Si tengo un campo de fuerzas, entonces estoy pensando que hay una fuerza de estas azulitas en cada uno de los puntos de mi esfera, ¿no? Y entonces me pregunto, chin, ¿y cómo hará rotar mi esfera ese campo de fuerzas, ¿no? ¿Y qué es lo que uno tendría que hacer? Pues si tienes muchas, pues las sumas, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues, si tienes un montón, pues ya todo el mundo debería decir, pues una buen promedio de eso es una integral, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? O sea, sí. Y bueno, yo creo que en este momento es un buen momento para tomarnos un descanso. Lo que queremos es decir, pues, cómo gira la esfera, ¿no? Y, y pues no debería de uno estar tan asustado de decir, pero pues eso ya medio sabemos cómo gira una esfera, ¿no? Eso debería ser el rotacional del campo. Pero bueno, que nos tomamos 10 minutos y regresamos a las 12:20 para decir la última parte de esta cosa y decir, no seas payaso, esto que me estás diciendo no es otra cosa que el rotacional, ¿va? Bueno, pues entonces nos vemos en un ratitito. 12:10, ¿no? Déjenme quitar la grabación y regresamos 12:10. Pero ya son 12:09. Digo, perdón, 12:20, perdón, Ok, 12:20. ok, Sí, sí, estaba pensando 12:20.